UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Decía Velleio Patérculo que Gadir había sido fundada en el año 1100 a.C. La arqueología, sin embargo, no respalda al historiador latino porque los restos fenicios de Cádiz no sobrepasan el siglo IX. El desajuste entre textos y reliquias, entre literatura y arqueología, merece un detallado repaso que nos permita reconstruir los espacios urbanos, funerarios y religiosos de la fundación fenicia más antigua del Mediterráneo occidental. En esta entrega de la serie Arqueudima haremos recuento de inventario arqueológico sin pasar por alto que reconstruir la Cádiz fenicia no es solo cuestión de piedras. La línea de costa le ha ganado terreno al mar. En el plano de la izquierda lo vemos en un tono ocre difuminado, y la sedimentación ha provocado que donde antes había islas, ahora haya penínsulas. De hecho, la Gadir fenicia ocupaba la isla más pequeña, llamada Eritella, de un archipiélago refundido ahora a tierra firme. Y en la mayor de las islas, Cotinousa, hoy San Pedro o Santipetri, tenían los fenicios una de sus necrópolis y el tan nombrado Templo de Melkart. En el plano que estáis contemplando, observaréis también que el yacimiento de Castillo de Doña Blanca, el enclave fenicio ubicado en el puerto de Santa María y concebido en origen como un puerto que controlaba el flujo marítimo del estuario del Guadalete, es hoy un asentamiento distante de la costa a consecuencia de la colmatación sedimentaria en la desembocadura del río Guadalete. Entre aquellos tiempos ya lejanos y la actualidad median 30 siglos en los que el recuerdo fenicio ha quedado sepultado bajo las dunas, mientras de las profundidades gaditanas emanan efluvios semitas en forma de reliquias. Las más renombradas son quizás dos sarcófagos sidonios convertidos desde su hallazgo en el reclamo icónico de la Cádiz fenicia. El primero de ellos se asomó a la modernidad junto a varios hipogeos en mayo de 1887. Ocurrió por azar, justo tras una remoción de tierras en la zona ocupada hoy por los astilleros, dentro del paraje conocido como Punta de la Vaca. Un siglo tuvo que esperar los gaditanos para verse premiados con otro sensacional hallazgo. El 26 de septiembre de 1980, el casco histórico de Cádiz devolvió, envuelto en una funda de sillares, un nuevo sarcófago en la calle Ruiz de Alda, la actual calle Parlamento. Esta vez no era un hombre barbado el que presidía la decoración de la tapa, sino una mujer joven, de gesto sereno y con un peinado con 3 filas de bucles que recordaban a las esculturas griegas del clasicismo temprano. Hoy, ambos sarcófagos, hallados a 1 kilómetro de distancia uno del otro, son la imagen de cabecera de la Cádiz fenicia. Su factura sidonia les delata. Fueron tallados en el siglo V a.C., cuando la ciudad de Tiro le había cedido a Sidón el protagonismo fenicio, cuando la globalización artística se debatía entre la influencia helena y la egipcia. Los sarcófagos son hoy el estandarte museístico de la Cádiz fenicia, no hay duda. Pero pocos enigmas de la antigüedad han alimentado tanto su embrujo como el templo de Melkart. Quizás porque a su probada localización en el extremo de Santipetri le falta la rotundidad de un hallazgo arqueológico que muestre al mundo los cimientos del santuario. Su pista se pierde entre citas y pasajes literarios que nos lo pintan como el epicentro religioso de Occidente en aquellos siglos de expediciones y travesías marítimas. Estrabón y Posidonio lo describen como un complejo de edificaciones presidido por un templo. Hablan de un patio abierto, de una puerta decorada con los trabajos de Hércules, de 2 poderosas columnas de bronce flanqueando la puerta. Pero todo lo que se ve ahora es una isla marginal coronada con un castillo del siglo XVI. Los griegos lo llamaron Herakleion, en honor a Heracles. Pero realmente las primeras piedras del templo las pusieron los fenicios invocando a Melkart.
Del fondo de las aguas que rodean Santipetri se han recuperado estatuillas y pequeños ídolos de bronce desde época fenicia hasta época romana. Buenos ejemplos son el sacerdote fenicio, expuesto en el Museo Arqueológico Nacional, y los 5 bronces fenicios conservados en el Museo de Cádiz, que representan al propio Melkart, a Reshef y a otras figuras no identificadas. En el templo de Melkart, y ante la ausencia de imagen propia del dios, los atributos se personificaban en la iconografía de otras divinidades, como el egipcio Osiris o el sirio Reshef. Sobre el Heracleion cuenta el historiador Silio Itálico que los sacrificios humanos no estaban permitidos y que mujeres y cerdos tenían la entrada prohibida en el templo. Reconstruir el ambiente del santuario no es tarea fácil, pero cabe imaginarse una gravedad mística en la que decenas de fieles se purifican en 2 pozos de agua dulce, mientras devotos semitas sacrifican una res frente a los pilares de bronce de la entrada del templo. No es difícil imaginarse el interior, con su altar mayor, como la imagen arborescente de una cascada de exvotos, y figurillas como las que hemos contemplado. Mención especial merece una estatua de guerrero en arenisca fechada en el siglo VII y hallada en el fondo de un pozo de la actual plaza de Asdrúbal. Hoy por hoy es una de las manifestaciones escultóricas semitas más tempranas de la península ibérica. Sus rasgos faciales, a pesar de la erosión que presenta la escultura, apuntan a un personaje ataviado a lo oriental, con faldellín, bonete cónico y barba puntiaguda, y se especula con la posibilidad de que hubiera pertenecido al conjunto escultórico de un edificio importante. Posiblemente el templo de Melkart, no lo sabemos. Lo que sí es seguro es la existencia de otros templos en la Gadir fenicia. Se cree que en la pequeña isla de San Sebastián se alzaba el templo de Astarté, divinidad marinera de origen tirio, de cuya existencia da fe el alijo de piezas recuperadas en las inmediaciones de la playa de la Caleta. Entre ellas, un quemaperfumes de terracota, datado entre los siglos 7 y 6 a.C., cuya imagen e iconografía podéis apreciar en las primeras 2 fotografías de la imagen. La pieza, única en su género, nos remite a un contexto cultural fenicio influido por el arte egipcio, es decir, representaciones humanas con rasgos egiptizantes en las esquinas del timiaterion, flores de loto, soles. También se aprecian reminiscencias egipcias en una cabeza barbada cuyo acabado encaja con los cánones artísticos del Próximo Oriente. Se trata del retrato de terracota de un comerciante cananeo. Muchos lo interpretan como una ofrenda arrojada al mar desde algún cortejo náutico allá por los siglos 6-5 a.C. En cualquier caso, nadie pone en duda el contexto votivo no solo de estas piezas, sino también del abundante material cerámico recuperado de la Caleta. Me refiero a ánforas, tapas, cabezas humanas o representaciones zoomorfas asociadas a los despojos o restos de procesiones navales celebradas aquí. Menos segura es la ubicación del templo de Baal Amón, o templo de Cronos, posteriormente, citado por las fuentes. Las evidencias apuntan al castillo de San Sebastián, ligeramente al sur del pretendido templo de Astarte. La pieza más rutilante de este espacio sagrado es un capitel protoeólico de volutas fechado en el siglo VII a.C., cuyos sugerentes paralelos lo emparentan con otros idénticos del templo de Jerusalén, del de Megido o de Samaria. Y la casualidad se convierte en certeza cuando uno pasea por el palacio asirio de Jorsabat, reconstruido actualmente en el Museo Parisino del Louvre. El relieve correspondiente al templo de Tiro muestra capiteles muy similares a este de Cádiz, que no es sino un retorno a las esencias bíblicas de Cádiz. Como vemos, templos y necrópolis son los 2 espacios más representativos de Gadir, los que más pistas han proporcionado en esa labor de reconstrucción emprendida por los arqueólogos.
de un contexto funerario procede, por cierto, una de las piezas más suntuosas recuperadas de Cádiz. Me refiero al majestuoso collar de oro y cornalina fechado en el siglo V a.C. y recuperado bajo la arena de la playa de los Números, hoy la barriada de la Paz, en la bahía gaditana, en el año 1923. Más reciente es el hallazgo de un anillo de oro, datado en el siglo VII a.C. y procedente de una tumba fenicia en el yacimiento conocido como Casa del Obispo. Se encontró en 1997 y su iconografía, con 2 delfines grabados en el chatón, nos remite a uno de los símbolos más emblemáticos de la antigua Gadir. Y no es el único. También el atún, base de la economía pesquera gaditana, incluso en tiempos romanos. El atún desfila por la iconografía de monedas como la que estamos contemplando en la imagen. Aunque la pieza fue acuñada en época púnico-romana, más reciente, recoge la tradición y los símbolos de sus predecesores, sus primos hermanos, los fenicios. No hay duda que durante décadas, incluso siglos, lo que ha sustentado el paso de los fenicios por Gadir ha sido el azar y los hallazgos esporádicos. La Cádiz fenicia sobrevive al olvido gracias al discurso que se esconde tras sus piezas. Por ejemplo, su refinada orfebrería. Joyas que cada cierto tiempo nos devuelve la necrópolis gaditana de puerta de tierra en forma de anillos, aretes o pendientes fechados entre los siglos VI y V a.C., como los de la imagen proyectada. De hecho, hace pocos años, en el año 2012, una intervención urbana en la antigua sede de la subdelegación del gobierno hizo aflorar un conjunto funerario púnico de los siglos V y IV a.C., que desveló no solo la categoría de los ajuares fenicio-púnicos, sino el mestizaje artístico destilado en su factura. En total, más de 300 piezas, entre adornos, colgantes, amuletos y joyas, en las que se aprecia una evidente huella egipcia, como por ejemplo el colgante de Horus que vemos a la derecha de la imagen. Nadie duda ya de las intensas conexiones comerciales entre los fenicios de Cádiz y los egipcios de la época. De esa misma área funeraria, la de puertas de tierra, procede una estela del siglo VII a.C. labrada sobre piedra ostionera. Por cierto, el mismo material de construcción empleado en las tumbas de la subdelegación de las que hablamos antes. Todavía puede apreciarse en la estela el hueco donde se alojaron las cenizas del difunto. Difuntos, los de la Cádiz fenicia, cuyos ajuares han sido durante siglos la principal evidencia arqueológica al alcance de la ciencia. Hasta hace nada sabíamos más de sus muertos que de sus vivos, sin rastro alguno de sus calles, sin noticia de sus cocinas, de sus hornos o sus hogares. Todo cambió en el año 2002. Ese año, la Gadir urbana se manifestó por fin dando la cara bajo un espeso nivel de dunas que durante mucho tiempo había sido interpretado como el punto final de la historia gaditana. Se suponía que debajo solo habría tiniebla subterránea, y no era así. Bajo los sótanos del antiguo Teatro Cómico de Cádiz, en territorio de la antigua isla de Eritella, los arqueólogos localizaron, desde el año 2006, hasta 8 viviendas con una antigüedad nunca vista en la Gadir urbana. Hablamos de los siglos IX, VIII a.C. Con este sorprendente descubrimiento no solo se ha completado una parte del enigma arqueológico, por fin ha aparecido el trazado urbano, sino que la cronología apuntada por Velleio Patérculo sobre la fundación de la ciudad, en torno al 1100 a.C., ya no se ve como una alucinación oral carente de fundamento. Los restos reflotados en el teatro cómico son una fuente inagotable de información, en proceso de estudio actualmente, que nos informa sobre la comunidad fenicia y lo que ha quedado de ella. El registro arqueológico da cuenta de una importante explotación pesquera, con su industria de salazones, una alfarería desarrollada y una considerable actividad tintorera. En definitiva, un hallazgo único para seguir creyendo
a Velleio Paterculo, para tener fe en que es posible ese ensamblaje entre literatura y arqueología. La última palabra la tienen las piedras.